Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy llegamos al último encuentro de esta reflexión utilizando el instrumento que nos propone la Iglesia Católica llamado Lectio Divina para poder escudriñar y hacer vida la palabra de Dios. En este último encuentro estaremos viendo lo que es la primera carta de los Corintios, que es la carta que venimos compartiendo, pero específicamente nos vamos a ir en el capítulo 13, versículo del 8 al 13. Con esta otra parte damos por finalizado el capítulo 13. Y eso es lo que vamos a estar reflexionando el día de hoy. Primera carta de los Corintios, capítulo 13, versículo del 8 al 13. Y como todos los encuentros lo hemos realizado, nos pondremos entonces en la presencia de la Santísima Trinidad para que nos asista a lo largo de este encuentro y nos ayude a tratar de hacer vida lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Hoy lo hago como comentario extra para este video. Hoy, a la fecha, a la hora que grabamos también este video, es miércoles de cenizas. Y creo que la palabra nos va a hacer de complemento la lectura a lo que se ha mencionado ya en varias homilías con respecto a los textos bíblicos y a la invitación que se nos hace este día en la imposición de la ceniza. En algunas se decía, en polvo eres y polvo te convertirás, y en otras se nos decía, conviértete y cree en el Evangelio. Así que bueno, nos ponemos entonces en la presencia de la Santísima Trinidad, invocando al Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, para que nos asista en este último encuentro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuaga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y como ya les comentaba, el día de hoy continuaremos leyendo la carta, el capítulo 13 de la carta a los Corintios. Específicamente nos vamos a ir al texto que dice del capítulo 13, la primera carta a los Corintios, versículo 8 al 13. Y aquí les compartiré el texto. Después ustedes, si tienen Biblia en mano, pueden releerlo poniéndole pausa al video. Y pues nada, y después entonces compartiremos más o menos qué nos dice el texto. Yo les compartiré aquí, usando la traducción de la Biblia latinoamericana, lo que nos dice el texto. Él mismo dice lo siguiente: el amor nunca pasará. Las profecías perderán su razón de ser. Callarán las lenguas y ya no servirá el saber más elevado, porque este saber queda muy imperfecto y nuestras profecías también son algo muy limitado. Cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado desaparecerá. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba y razonaba como niño, pero cuando me hice hombre, dejé de lado las cosas de niño. Así también, en el momento presente, vemos las cosas como en un espejo, confusamente, pero entonces las veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora pues, son válidas la fe, la esperanza y el amor.
Las tres, pero la mayor de estas tres es el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora les invito a releer el texto basándonos en los 4 pasos de la Lectio Divina. Estamos en el primer paso, que es la lectura. Luego pasaremos a la meditatio, que es la meditación, pero ahorita quedémonos en la lectio. Releamos el texto a partir del versículo 8 hasta el versículo 13. Prestemos mucha atención y no tratemos a esta parte del texto como una cosa aislada, sino más bien ampliémosla a lo que hemos escuchado en estos 3 encuentros y en este cuarto, y así podremos darle un sentido completo a este tema tan profundo que hemos venido tratando, esa virtud teologal que hoy hace tanta falta, que es la virtud teologal del amor, que como les mencionaba en el video anterior, es lo que conocemos como la caridad. Bien, si ya tuvieron la oportunidad de releer el texto, ahora vamos a pasar a la parte de la meditación. En esta parte, la pregunta va combinada entre leer y meditar. En la parte de la lectura o de leer, ¿qué dice el texto? ¿Qué fue la palabra o la frase que más nos llamó la atención? Esa pregunta la voy a dejar abierta porque ya este es el tercer encuentro y la dinámica creo que ya más o menos se conoce, por lo menos en esta parte de la lección divina. Así que no sé si alguien se anima a comentar qué dice el texto, no qué le dice. ¿Entienden la diferencia? O sea, ¿qué dice el texto? ¿Qué palabras sienten ustedes que se repite más? ¿O qué es lo que dice el texto que es más importante? ¿O qué puedo yo ver del texto que es más importante o que resalta más? Ahí entonces les doy la oportunidad para que opinen. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la palabra que más se repite y como que la más, no, como que no, la más importante es amor, el amor. Exacto. Exactamente. Es la palabra que podríamos decir que más se resalta en este texto al final. El amor. No sé si alguien una idea o algún otro detalle, digámoslo así, le ha llamado particularmente el texto. Yo quiero, bueno, a mí me llamó la atención que ahí dice que nada de lo que, como que lo que hay ahora, como la profecía, hablar en lengua y todo eso, ya no será importante cuando llegue, o sea, la verdad, como que eso es como cuando venga Jesús. Exacto. O sea, cuando ya Él domine totalmente y ya no haya nada de nosotros, o sea, humano, sino que ya sea el Espíritu. Eso es lo que yo pienso. No, está bien. No, está bien, está bien encaminada. Aquí quiero aportar algo. Del versículo 8 al 13 del capítulo 13, del 8 al 13. Sí, del 8 al 13 del capítulo 13. Exacto. Este en particular, si vemos, apunta, a diferencia de los otros que hemos compartido, para dar un poco de contexto, apunta a un tema escatológico. ¿Por qué apunta a un tema escatológico? O de las cosas últimas, o de las postrimerías. Vamos a ponerlo un poco más coloquial, a las cosas del fin del mundo, digámoslo así. Apunta a eso porque aquí nos está diciendo que el amor nunca pasará.
recordemos que en el video anterior, en el encuentro anterior, hablábamos que Dios es amor. Y si Dios es amor, Él nunca pasará. Pasará cielo y tierra, pasará todo. Incluso nosotros mismos pasaremos. Pero Él no cambiará. Él es como es la constante. Lo que está fijo en nosotros, en nuestra realidad, que se mantiene permanente y constante. Y se mantendrá así por los siglos de los siglos. Y antes que nosotros estuviéramos, ya era constante y eterno, digámoslo así. Digámoslo así, no en el más sentido, ¿me entienden? Sino para que se entienda que nosotros somos eternos, tuvimos un inicio, pero Él no tuvo ni inicio ni fin. Él es la constante eterna. Cualquier palabra o adjetivo que trate de buscar en estos momentos siempre va a ser malo, porque realmente esto abarca mucho más. Pero a lo que yo quería centrarme con esta parte del texto es que es un tema escatológico, porque uno se le dice que el amor nunca pasará, y como usted bien mencionó a la señora Rosa, las profecías pasarán, todo pasará, las lenguas, el don de ciencia, todo pasará, pero el amor no. También se nos recuerda algo muy importante, que en este momento, en este lado, esta frase la saco de un sacerdote que se llama el padre Wilfredo Peña, conocido por su programa en EWTN Mientras el Mundo Gira. Él siempre dice, cuando hace reflexión con respecto al versículo 9 específicamente, que estamos, no el versículo 9 específicamente, sino el versículo 10, que vemos como a través de un prisma, que aquí todo se ve más o menos, y si no es por un golpe de gracia, como algunos santos han sufrido, por ejemplo, traigo un santo acá a colación, a Santo Tomás de Aquino, que cuando estaba escribiendo su Suma Teológica, él suspende porque él entendió a través de esa visión que le permite el Señor, que todo lo que él había hecho era meramente paja, porque toda la ciencia, toda la sabiduría que Dios le había permitido también imprimir en esos documentos, era nada en comparación a lo que él vio. Y eso es lo que vemos también en esta lectura, en esta parte. Como se nos menciona acá, déjame buscar el versículo exacto, el 12 específicamente. Así también en el momento presente vemos las cosas como en un espejo, confusamente. O nos hablan, dicen, a través de un cristal borroso, de algo que no nos permite ver bien. Y eso es lo que no nos permite ver la gloria de Dios. Pero eso también pasará. Al final, cuando eso pase, lo veremos cara a cara y entenderemos cómo Él nos amó primero. Porque Dios nos amó primero. Al amarnos primero nos creó. Y Él espera que nosotros voluntariamente lo elijamos a Él. Y ahora ustedes nos dirán, pero entonces, ¿qué tiene que ver esto que me estás comentando con todo lo que hemos venido hablando en los últimos días? Y esta es la parte clave. A veces nosotros nos afanamos por muchas cosas en la vida. Por ser los primeros en la iglesia, por ser primero en los trabajos, por ser primero en tener las mejores cosas, por tener dinero, por tener fama, por tener. Pero son cosas que se quedan en el mundo. Ahora, eso no quiere decir que no podemos aspirar y tener esas cosas, pero debemos saber dónde ponemos nuestro corazón. Por eso vemos cómo la iglesia reconoce y ve providencial reconocer a un santo como el beato Carlos Acutis, que venía de una familia multimillonaria italiana, cuya madre, que muchos de nosotros hemos visto en las redes sociales, es una señora que se ve extremadamente sencilla, y su papá ni hablar. Y entendiendo toda esa situación, él pudo alcanzar la santidad. O sea, el dinero no truncó la riqueza, tal vez la fama, los privilegios, los lujos, no truncaron la oportunidad de ser santo, porque su corazón estaba puesto en Dios, estaba puesto en el amor, en la Eucaristía. Y él, como decía, y todo el mundo aquí conocerá esa frase, que la Eucaristía, San Carlos Acutis la veía como una autopista al cielo. Entonces, entendiendo esa realidad, entonces las cosas terrenales no son malas, es la intención que le damos. Y muchas veces nosotros quedamos con esa intención, por lo menos en la parte de los dones. Uno dice, no, yo quiero tener el don de lenguas. Otro dice, no, yo quiero tener el don de curación, yo quiero tener el don de profecía, como pasaba con esta comunidad en Corintios. Pablo les trató de explicar en esta carta, desarrollándolo, qué era lo realmente importante. Todos podían ser diferentes, pero todos estaban bajo un mismo
bajo la misma cabeza que es Cristo, y cada uno formaba parte de ese cuerpo. Al mismo tiempo lo llevaba a decir que una de las cosas más importantes, y vuelvo le cito, versículo 31 del capítulo 12, ustedes con todo aspiren a los carismas más elevados. Sí, aspiren a tener tal vez el don de lenguas o desarrollar algún don, poner a los dones al servicio de los demás, al servicio de la iglesia. Y yo quisiera mostrarles, dice él en el mismo texto, en un camino que lo supera a todos, que supera todos esos carismas. ¿Y cuál es ese camino? El que vemos al final de este texto en el capítulo 13. Ahora pues son válidas la fe, la esperanza y la caridad. Y esas son las tres virtudes teologales que se depositan en nosotros en el bautismo y van creciendo y van germinando y dando fruto. Pero de estas tres, como dice el mismo Pablo, la mayor de estas tres es el amor, la caridad. Entonces, hoy al final de este texto, más allá de pedir don de lenguas y de esto, porque eso viene por añadidura en función al estado de gracia, y esos son dones que nos da Dios, que son excepcionales y que debemos poner al servicio, porque se nos dan gratuitamente, lo debemos dar gratuitamente y darlo de esa forma y ponerlo a disposición de los demás. Asimismo, nosotros realmente debemos pedir para nosotros, Señor, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Pero sobre todo la caridad, porque es la más importante y es la virtud teologal que no desaparecerá una vez que nosotros ya pasemos de este plano de la existencia. Incluso en la resurrección de los muertos, que decimos nosotros en el credo, la resurrección de la carne, la resurrección de los muertos. Y esa resurrección es para resucitar, Dios quiera, cada uno de nosotros resucitar con Cristo, con un cuerpo glorificado, no para la condenación, sino para la salvación. Y esto también tiene que ver con la escatología que se menciona aquí en este texto, en lo que hemos compartido el día de hoy. Lleguemos a tener esa caridad perfecta. Ahorita podemos vivirla tal vez de forma imperfecta, pero está en nosotros también esforzarnos por vivirla de forma perfecta o tratar de aspirar a esa perfección desde este plano. Igual pedirle al Señor que aumente en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Buenas noches a todos. Bueno, yo parte de lo que también quiero resaltar, que ya Manuel también lo dijo todo en lo que nos explicó, pero también algo que como es lo que es la Lectio Divina, que nos trae a cada uno de nosotros mismos. Hay una parte muy interesante también del texto, que es cuando explica, cuando yo era niño, pensaba como niño. Y para mí esto me trae mucho a cuando a veces los sacerdotes nos llaman y nos invitan a que nosotros no podemos quedarnos con una catequesis infantil. La mayoría de los cristianos católicos reciben este sacramento de niños, el de bautismo, el de confirmación y el de la comunión. Y regularmente cuando se asiste a esta catequesis pueden tener máximo tal vez 12 años. No vamos a tener la misma mentalidad de un niño de 8 a 12 años a cuando somos adultos. Y muchas veces encontramos hermanos, esto lógicamente sin ánimos de juzgar ni señalar a nadie, sino vernos en ese espejo. Hermanos que uno le pregunta o a veces lo único que ha escuchado en su vida es la catequesis de niño. Y no es lo mismo una catequesis de niño que seguir tratando de conocer lo que enseña nuestra Santa Madre Iglesia. El por qué enseña lo que enseña, cómo lo enseña, y nos da esa apertura de a cada uno como nosotros como cristianos, indagar, investigar, preguntar. No solamente como decía el Padre hoy en la misa, no hagamos las cosas por tradición con T minúscula. Solo porque, me impongo la ceniza porque sé que el miércoles de ceniza uno se impone la ceniza. Pero ¿por qué lo hacemos? Y es ahí donde entendemos que no podemos quedarnos con una fe infantil, que en el transcurrir de nuestra vida cristiana
debemos esforzarnos no solamente por ir el domingo a la iglesia, por ir, si tenemos la oportunidad de ir todos los días, sino de prepararnos. Y ese prepararnos es escudriñando en lo que enseña la iglesia. Claro que esto también es muy importante hacerlo con esa guía. No podemos, Andrea, no podemos hacerlo a nuestra libre sin dejarnos guiar realmente de alguien, porque si no, hacemos lo que hacen la mayoría de los cristianos no católicos, que leen e interpretan lo que ellos quieren y por ahí se van. En nuestro caso tenemos la tradición que nos enseña lo que quiere decir la Escritura. Lógicamente esta arma, por decirlo así, que nos da la iglesia o herramienta, que es la Lectio Divina, también nos ayuda a ver qué nos dice a cada uno de nosotros mismos, pero no para hacer las cosas a nuestra manera o a lo que nos da la gana, sino encaminarnos a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Entonces, es importante entender que debemos madurar en la fe. Antes creíamos como niños, bueno, se nos dice algo básico. Bueno, como adulto, ¿qué quiere decir eso para un adulto? Y ahí irnos poco a poco tratando de formarnos. Y en los últimos tiempos, no sé si se han dado mucho cuenta, que se nos llama y se nos invita por parte de la misma iglesia, del Santo Padre, de sacerdotes católicos, profundiza o conoce tu fe. Porque necesitamos conocer por qué hacemos lo que hacemos. Y esto no es para vanagloriarnos, ni creer que sabemos más que los demás, ni que ahora que viene alguien no católico a nuestra casa, vamos a decir, no, ahora yo lo destruyo con lo que yo conozco porque yo conozco más que él. No. Es para que nuestras acciones vayan más cada vez conforme a la voluntad de Dios y que nos lleven más a la humildad, que es algo muy difícil porque a todos nos cuesta. A veces uno conoce temas y uno quiere llenarse y decir, no, yo conozco, yo sé, yo he estudiado, yo he profundizado, pero realmente ese conocer o profundizar, ¿en qué me ha ayudado en mi vida? He cambiado actitudes, me he preocupado más por dejar de caer en pecados que antes hacía. ¿A qué me está llevando ese conocimiento que Dios nos está permitiendo tener? Porque el conocimiento o aprendizaje no viene porque somos los más sabios, sino porque Dios le da al ser humano la inteligencia y la capacidad de aprender. Pero también debemos pedirle esa sabiduría para que lo que aprendamos al final se resuma en parte de lo que dijo Manuel. Vaya con amor. Si todo lo que hacemos solamente es para volvernos una enciclopedia ahora católica y saber más que el Padre que nos predica, entonces no es con amor. Todo debe ir enfocado a el amor que es Dios. Como lo dije ayer, Dios que es el amor en sí, que es todo amor, debemos ir enfocados a eso, a que nuestro aprendizaje y nuestro conocimiento nos lleve a amar más a Dios, más los sacramentos, más lo que Él nos deja en su iglesia, más la Eucaristía y al prójimo. Así que bueno, eso es lo que en mi caso es parte de lo que a mí me dice esta lectura del día de hoy, ya que creo que es la última en la que cerramos. Y creo que nos invita a todos a eso, a madurar nuestra fe, no por nuestra propia fuerza, sino pidiéndole a Dios que nos ayude a aprender, a entender, no para entender a Dios, porque nadie puede entender a Dios, sino para amarlo más a Él y que nos dé humildad en ese proceso de aprendizaje. No sé si alguien quiere ya, ahorita pasamos de la lectio, bueno, pasamos esa etapa, ¿no? De la lectio a la meditatio. Estamos en la parte de la meditación. ¿Qué nos dice a nosotros? Ya Ingrid compartió su, digamos así, ¿qué me dice a mí la palabra en este caso? No sé si alguien quiere compartir algo adicional.
¿no? Bien. Pasemos entonces ahora a la parte de la oración. ¿Qué quiero decirle al Señor después de haber escuchado su palabra? Después que ya hemos internalizado la idea, hemos reflexionado, hemos releído el texto, lo hemos meditado, hemos escuchado a Dios hablar, hablarnos de forma individual y también en conjunto. ¿Qué quiero decirle al Señor? Que me nace por medio del instrumento que ha trascendido la historia, que hablamos de la oración en este caso, para tener esa comunicación con el Señor. ¿Qué quiere decir en este caso? ¿Qué le queremos decir al Señor después de haber escuchado este texto? Podríamos decirle muchas cosas. Podríamos decirle lo que mencionaba Ingrid en su momento, que nos dé una fe madura, que no nos vanagloriemos en el proceso, sino que más bien expresemos las cosas y vayamos enseñando a través de la caridad, a la luz de la caridad. Exacto. Y esto, más allá de eso, es como centrarnos en esa oración cada uno. ¿Qué le queremos decir al Señor? Puede ser un resumen de todo lo que hemos compartido. Pedirle al Señor también que aumente en nosotros la fe, la esperanza y la caridad en esta Cuaresma. Que sea por medio de los ayunos y las penitencias y la caridad que se nos invita. Ayuno, penitencia y caridad. Que se nos invita en esta Cuaresma. Bueno, en todas las Cuaresmas en general se nos invita a lo mismo. Que también, así como ofrecemos ayunos, tanto podríamos decir físicos como del cuerpo, como también ayunos, podría decir también de comportamiento, de forma de tratar a las personas, que esto mismo aumenten en nosotros la fe, que las obras de caridad que ofrezcamos aumenten en nosotros no solo, o mejor dicho, que aumenten en nosotros realmente aumenten en nosotros realmente lo que sería la caridad, las obras estas de donar algo, compartir con alguien, ya sea el tiempo, la comida, el dinero, visitar a un enfermo. Todas estas son obras de caridad, ¿no?, que podemos hacer a lo largo de este día o en estos 40 días, ¿no? Y también la esperanza. Muchos de nosotros perdemos la esperanza, perdemos la esperanza de nosotros mismos. Pero eso es una virtud que si la enfocamos en el Señor, podemos recibir, podemos pedirle que la aumente, pero para poner estas virtudes al servicio de Dios y del prójimo. Entonces, que nuestra oración en este último día de la lección, esa conversación con el Señor, no sea solo pedir, sino también que nos dé la disposición de poder poner los dones, servicios y talentos en disposición, o a disposición, mejor dicho, de la iglesia, del más necesitado, de todo aquel que necesite tener ese encuentro con el Señor. No solo en la predicación, sino más bien que vean en nosotros algo diferente, algo que diga, por ejemplo, oye, tienes algo diferente, pero no sé qué es. Cuando uno reconozca eso digámoslo así, la persona comienza a reconocer eso en nosotros, sin que nosotros hablemos o sin que le hablemos de Dios directamente, sabremos entonces que estamos por buen camino. Así que esa es la oración que les propongo para hacer en este día. Cada uno también sabrá qué pedirle al Señor en base a lo que hemos escuchado a lo largo de estos 4 encuentros del capítulo 12, capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Recordemos lo que, por lo menos en la traducción de la Biblia de Monseñor Straubinger, se nos menciona en el versículo 13 del capítulo 13. Dice así: al presente permanece la fe,
o sea, en este momento, la esperanza y la caridad. Estas tres, más la mayor de ellas es la caridad. Tengamos presente eso. Tengamos presente eso y cómo empieza también este capítulo 13. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y la de los ángeles, si no tengo caridad, soy como el bronce que suena o el címbalo que retiñe. Simplemente algo que vibra porque alguien lo estimula, pero no vivo, no internalizo, no amo, no me entrego desde el amor a lo que estoy haciendo. Y recordemos que alguien que en esta cuaresma y principalmente en la Semana Santa vamos a recordar todo el tiempo, básicamente, y todas las cuaresmas lo hemos recordado, es esa pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que es la máxima entrega de amor que Él ha hecho, y que un Dios tan providencial como Él ha hecho para con nosotros, para rescatarnos de la muerte eterna, de la muerte en pecado. Él se ofrece como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos da la oportunidad de poder restablecer esa amistad con el Padre por medio del sacramento de la confesión, tema que ya aquí está en el canal de YouTube, lo pueden ver, que aplica también para la cuaresma, y más en este tiempo penitencial que se nos va a invitar, dependiendo de la diócesis, nos va a invitar cuando sea justo el momento para acercarnos a este sacramento. Este sacramento existe porque Cristo dio la vida por nosotros y nos redimió con su cuerpo y su sangre. Así que, teniendo en cuenta esto, pasamos a la última parte de lo que es la Lectio Divina, y habla específicamente de contemplar y descansar en el Señor. Sé que de repente el tema ha sido, podríamos decir que denso, se han tocado muchas cosas, pero la pregunta ahora es, ¿qué nos inspira en la vida esta palabra? Lo último que hemos escuchado, podemos globalizarlo si queremos, capítulo 12 y capítulo 13 en general. ¿Qué nos inspira? ¿Qué nos llevamos para esta cuaresma? ¿Con qué entramos a qué, podríamos decir, qué rumbo vamos a tomar? ¿Qué vamos a seguir de ahora en adelante en base a lo que hemos escuchado en estos 4 encuentros? Eso es lo que debemos tomar en cuenta, y lo más importante, dejarnos en las manos del Señor, dejarnos descansar en Él. Eso nos cuesta mucho a todos, y es la parte, digámoslo así, más compleja de dejarnos en su voluntad. Claro, eso no quiere decir que nos vamos a sentar en un sillón y bueno, a lo que Dios quiera. Si yo tengo que ir a trabajar, bueno, si Dios quiere, yo trabajo. Si Dios quiere, no. Se trata de que avancemos y que el Señor ilumine cada pasito que demos, pidiéndole al Señor esa guía y esa sabiduría por medio de las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Eso, por lo menos en mi caso particular, es lo que me invita la palabra de Dios. En este caso, de estos 4 días, estos 4 encuentros que hemos tenido, a reflexionar eso. Y verlo admirando a que tenemos un Dios uno y trino, que nos da esas 3 virtudes teologales. Él es Dios Padre, es Jesús amigo que está ahí para escucharnos, y el Espíritu Santo, donde se manifiesta la caridad de Dios hacia con nosotros. Muchas veces librándonos de problemas, muchas veces evitando ciertos tipos de amistades, alejándonos de gente que nosotros pensamos que son amigos, pero realmente tal vez nos estén haciendo mal o nos estén desviando del buen camino. Así que, una vez más, les invito en este último encuentro a contemplar el Señor, a ver qué nos inspira como toma de acción o cómo actuar o cómo proceder de ahora en adelante, y más de cara en esta cuaresma 2026, y tener en cuenta que no caminamos solos. A pesar de que la cuaresma es un tiempo penitencial,
seguimos con la guía del Espíritu Santo, tenemos a nuestros amigos los santos, a la Santísima Virgen María, y todo esto nos lleva de la mano a ese encuentro con el Señor y a vivir una Semana Santa muy diferente a las demás. Recordemos, y eso lo escuchaba yo hoy en una homilía de un sacerdote que decía: cristiano, toma esta Cuaresma y esta Semana Santa que vienen como si fuera la última que fueras a vivir. ¿Cómo quisieras vivirla? ¿Cómo quisieras, como dice el sacerdote, arrepiéntete y cree en el Evangelio? O recuerda que polvo eres y polvo te convertirás. Si este fuera nuestra última Cuaresma, nuestra última Semana Santa, ¿cómo nos gustaría vivirlo? ¿Cómo nos acercaríamos más al Señor? ¿Cómo lo buscaríamos más? Ese es el actuar que al final se resume todo esto. Y todo esto proyectado desde el amor, pidiendo ese amor de Dios en oración que aumente en nosotros la fe, la esperanza, pero sobre todo la caridad. No sé si alguien quiere agregar o compartir algo más antes de finalizar este último encuentro. Y de ahí... Buenas noches. Buenas noches. Dígame. Buenas noches, sí. Ah. También sí, bueno, quería compartir y justamente como lo mencionaba, pues, que este tiempo que inicia pues hoy con la Cuaresma, miércoles de ceniza, pues nos ayuda pues sí, a entrar como en esa parte pues también espiritual, pues, y de cada uno de nosotros como poner ese momento pues de oración o ese freno pues ante todo, que vamos como apresurados. Siento que llega este tiempo y entonces como que uno hace así como el stop, el alto para seguir. Y pues claro que sí, con el ayuno, la oración, también como mencionabas la lectio divina, sí, y como que uno se pone ya como diría yo, como que sí, como el freno, como que no, esto es en serio. Y justamente me gustó como lo comentó, que vivir esa Cuaresma como si fuera la última, porque sí, es como el momento que tantos esperamos. Comparto mi experiencia. Mire que cuando, por ejemplo, en mi caso, cuando mi hermana falleció un lunes, y pues así, pues lunes carnaval y martes era algo difícil para nosotros como familia, y el miércoles de ceniza, cuando llegamos a ese momento, ¿no? Como dice, pues polvo eres, así esta a mí me llena y siento que la viví en ese momento. O sea, para mi edad, tiempo siempre iba a participar, pero fue en ese momento que yo sentí como yo viví pues todo este paso, todo fue como algo que me llenó y siempre lo decimos, ¿no? Si no, eso fue algo que nos ayudó como familia, porque uno está triste, como desolado, como que siente que como pues más que nada la tristeza, pues entonces ese tiempo nos llena como de esperanza, y es como nos dice, como vivir de verdad, o sea, lo que profesamos, a lo que creemos, y es como ya como convicción misma. Entonces pues sí, cuando llega esta fecha y bueno, uno se siente así y hace como que uno empieza de nuevo, es lo que yo decía, como que empiezas de nuevo y cada lectura, cada mensaje te va acrecentando. Entonces sí, uno lo vive así, que así cuando usted mencionó que sí, como si fuera la última, es verdad. No hay momentos que cuando le llega ese momento uno lo vive, pues vive ese momento de todos estos 40 días que vamos a vivir. Y sí, la última fecha, es verdad, uno se acuerda y sigue que es un tiempo que a veces, yo lo digo así como que vamos apresurados, porque siento que uno va apresurado, y cuando llega este momento, como que uno hace un espacio, un alto, y empieza como si quiero cambiar, qué es lo que no he podido hacer, qué puedo entregarle también, qué puedo servir, y pues eso que, así que sí, yo agradezco también pues esto. Me perdí los temas anteriores, pero hoy cuando Ingrid me dijo que podía ir rapidito, voy a ingresar, y pues es eso, pues como decía también, que uno... Ahí había momentos que creo que también las redes sociales y esto de poder comunicarnos así, porque por el tema del tiempo nos hace que vayamos formándonos un poco más, creciendo, aprendiendo, y pues también dándolo a conocer a los que no, a nuestras amistades, a mi familia. Por lo menos yo le comento así, yo estoy acá, y qué fue lo que hablamos. Y eso es bonito, pues es bonito porque uno va compartiendo, y como dice, no es de que sé más, no, eso nunca va a ser así, sino que lo poquito que puedo aprendiendo también pues
mis hermanos también van aprendiendo. Y pues Claro. así que será lo que querías compartir. Ok, gracias, muy amable. Muchas gracias. Así nos animamos en la fe. Exacto. Así sabemos que no vamos solos, Ujú. sino que vamos como Juntos como hermanos, juntos miembros como de una hermanos, iglesia. exacto. Entonces compartiendo con aquellos que a veces no pueden escuchar igual que lo que uno va escuchando y Ujú. demás. Y ahí dejar eso también en las manos de Dios y que eso también vaya en nuestros familiares, abriendo como un espaciecito cada vez más en su Claro. corazón para las cosas de Dios. Decía el padre Nante, también me remito a esto, que él decía, a veces decimos, pero ¿por qué fulano de nuestra familia no va? ¿Por qué le cuesta? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace algo? Y a veces es que parte de nosotros mismos, no solamente ellos que endurecen su corazón, sino que parte de nosotros mismos tampoco somos los mejores ejemplos. Ujú. Y uno tiene que ser ejemplo de lo que vamos viviendo como cristianos. Que se nos note, dice el padre Willy, que se note que uno es cristiano. Y es de esa manera, ¿no? Por otro lado, bueno, ya por lo menos para mi lado, para finalizar, nuevamente lo digo, yo había escuchado varias veces esto del tema de la lectio divina, no sabía qué era. Y profundizar y ver esto y ponernos a reflexionar, no qué le dice al hermano que está al lado mío, porque es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno, sino qué me dice a mí y qué puedo pedirle a Dios que me ayude a cambiar, ¿no? A mejorar un poquito a la vez cada día. Y pienso que de verdad que es una herramienta muy positiva, muy buena y que deberíamos tratar de seguir poniendo en práctica. A mí me gustaría, no sé los demás, si en algún momento podemos volver a hacerlo. Digo, sé que siempre tenemos muchos temas porque estamos con ese deseo de aprender, pero sí me gustaría en algún momento si se diera la oportunidad nuevamente de ver algo como esto, que nos detenga a reflexionar. Ujú. Vamos a ver si en algún momento podemos tomar el tema de nuevo y traerlo así como una reflexión, tal vez de un evangelio del día o así. Regularmente la lectio divina se recomienda, no se recomienda, se explica muy bien, es con el evangelio del domingo. Se utiliza mucho como esa herramienta. Yo sí no les comenté, pero sí estuve participando en unos talleres, bueno, todavía estoy participando en esos talleres de lectio divina de la Arquidiócesis de Panamá. Así que parte del material que le he compartido acá tiene que ver con ese material que se ha dado de la lectio divina. No tanto como las lecturas estas, pero sí la dinámica de cómo se hace el desarrollo de la lectio divina. Eso es algo que yo no entendía al principio. Le hablo de mi propia experiencia. Yo decía, pero no me explican qué es. Simplemente nos ponen como, bueno, estos son así como se lo acaba de mencionar, y bueno, le doy un empujoncito y ustedes compartan. Y yo decía, pero no entiendo. Pero cuando yo no la comienza a hacer, uno entiende por qué se hace de esa forma. Porque cada persona tiene su propia, no interpretación, ojo, sino la forma como Dios le habla por medio de la Escritura. Y cada uno de nosotros recibimos algo del Señor que podemos compartir como, digámoslo así, pequeña comunidad en las redes. Y eso nos fortalece a todos. Al final, no como nos decía la persona que nos da la formación en lectio divina, ahorita no recuerdo el nombre del señor de la arquidiócesis, él decía, no hay respuestas malas, sino porque cada uno va a tener lo que el Señor le dice. Y eso es una gran verdad, porque la lectio divina se puede hacer en comunidad o también la podemos hacer de forma individual. Siempre nos va a decir algo. Y al final nos va a conducir a una oración que es, bueno, yo qué le respondo al Señor, ahora tú me dijiste esto, ahora yo qué te respondo. Y en esa respuesta nos va a llamar a una acción, que al final es eso. No simplemente quedarnos con, meditar, reflexionamos y listo, como nos pasa a muchos, sino que nos invita a un diálogo con el Señor, a pedirle algo, como hemos hecho en estos 4 encuentros, y al final llevarnos a una acción, que es como básicamente lo que hemos tratado de hacer, que es introducirnos a esta Cuaresma 2026, poco a poco, llevándonos de la mano y recordándonos que lo más importante es la caridad, como esa virtud teologal, y que esta no pasará, todo lo demás pasará. El don de lengua cesará, las profecías ya no habrán, todo dejará de ser. Incluso estando ya en la caridad completa, veremos cómo Él nos amó primero, cómo nos amó el Señor. Ahorita lo vemos, pero tenemos una vaga idea
Pero imagínense, y vuelvo y traigo de nuevo y lo cito nuevamente, a Santo Tomás de Aquino, que en los últimos años de su vida, todavía terminando la Suma Teológica, tiene esta visión del Señor y él dice, todo lo que yo he estudiado y escrito es como paja, no sirve, porque comparado a lo que yo acabo de contemplar, que es la caridad en su plenitud, en ese instante, todo lo que él hizo ya dice, no, esto ya, ya, quiero, y fue así. Santo Tomás de Aquino al final de su vida vivió en esa oración profunda y en esa contemplación. Claro, con esto también quiero agregar que no quiere decir que por eso los escritos que él dejó no tengan una validez, porque él dio muchos aportes, no solo a la iglesia, sino a la humanidad. Hay muchas carreras de la universidad que a veces requieren estudiar parte de estos libros, que es lo que se le llama la Suma Teológica. Creo que son como 7 libros, que es como un compendio, y son importantes. Me parece que si mal no recuerdo, la carrera de abogado pasa por encimita de lo que es o ha escuchado de Santo Tomás de Aquino. No es que su escrito sea no valga o no tenga una importancia, simplemente que Dios le pudo dar la posibilidad de entender que por más que esos escritos a la luz de cualquiera de nosotros sean wow, como que bastante, no es nada en comparación a la grandeza de Dios y a lo que será estar frente al amor de los amores. Y por otro lado, darle gracias a Valentina por abrir su corazón y contarnos esa etapa difícil de su vida y la de su familia, porque aunque todos sabemos que tenemos que partir algún día, pues es algo que es doloroso para todos. Así que gracias por abrir tu corazón, contarnos tu experiencia, porque a veces nuestras experiencias pueden servirle a alguien que de repente llega a pasar por ese momento en el momento menos pensado, valga la redundancia. Podemos traer a nuestra mente eso que nos compartiste y tal vez sea como una aliciente a nuestro corazón. Así que muchas gracias por compartirlo. Antes de finalizar, quería compartirles tanto a las personas que han compartido con nosotros estos encuentros y a las personas que nos estarán escuchando en la grabación, que yo antes de iniciar las grabaciones y esto de cada encuentro, he puesto una canción de José Luis Perales que se llama Sin Límite. Muchos de nosotros reconocemos que esta canción está inspirada, digámoslo así, en la Sagrada Escritura, pero lo que poco sabemos es que está inspirada específicamente en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Dice acá, tengo un apunte aquí que quiero compartirles antes de finalizar. Dice, la canción Amor sin Límite de José Luis Perales, a veces la encuentra titulada como inspirada por la primera carta de San Pablo a los Corintios, toma su texto e ideas directamente del pasaje bíblico sobre el amor verdadero descrito en la primera carta de los Corintios, capítulo 13 de la Biblia. La letra de la canción refleja frases y conceptos de este capítulo, especialmente lo que leímos nosotros en el encuentro anterior. La primera carta de los Corintios, capítulo 13, versículo del 1 al 8. Bueno, se pasa un poquito. Ayer lo leímos hasta el versículo 7. Aunque formulados de forma poética y en lenguaje moderno. Que es la parte cuando dice que el amor es sin límites, que la compasión no tiene envidia, no tiene. ¿Se acuerda que eso lo leímos en el encuentro anterior? Bueno, esa parte específica, que es la parte medular, del centro de la canción, que es el coro, viene exactamente de esos versículos del capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Así que bueno, para finalizar este encuentro, igual les exhorto a que durante la Cuaresma, si tienen algún chance, de releer este capítulo 13 específicamente, o el 12 para usarlo como complemento para entender la idea de por qué el 13, releerlos con calma y buscar qué le dice el Señor a uno
en ese momento o releerlos después o después en Pascua también. Son textos que nos animan y nos vuelven a reafirmar que de esas tres virtudes teologales la más importante es la caridad, que podemos traducir también como el amor. Y para finalizar este encuentro haremos unas letanías, son breves, no son muy largas, de esa letanía al amor de los amores, y hablamos de Cristo, específicamente una devoción a su Sagrado Corazón, al Sagrado Corazón de Jesús, y hablamos de la letanía de confianza al corazón de Jesús. Y para empezar con esta letanía, y otro detalle, y cerraremos con una oración que es un extracto de la primera oración de ofrenda de Santa Margarita María Alacoque, que fue la santa a la cual se le aparece nuestro Señor Jesucristo y le revela su Sagrado Corazón. Y le hace las peticiones y demás, que bueno, aquí en el canal de YouTube del Camino 24 PTY tengo la novena y hablo con respecto a la devoción y a lo que pidió nuestro Señor Jesucristo en dicha aparición, ¿no? Que fueron varias. Así que bueno, vamos a entrar en materia y nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Letanías de confianza al corazón de Jesús. A cada una de ellas vamos a responder: yo confío en ti. Sagrado Corazón de Jesús, Yo confío en ti. en los encuentros de cada día, Yo confío en ti. por los que nacen y los que mueren, Yo confío en ti. en la duda y en las angustias, Yo confío en ti. en los fracasos y contratiempos, Yo confío en ti. cada vez que mi oración parece no ser escuchada, Yo confío en ti. en lo más fuerte de las tentaciones, Yo confío en ti. a pesar de mis pecados y pobrezas, Yo confío en ti. en mis enfermedades y sufrimientos, Yo confío en ti. cuando las noticias no son buenas, Yo confío en ti. por mi familia y mis amigos, Yo confío en ti. por todo aquello que me preocupa, Yo confío en ti. en mis actividades de cada día, Yo confío en ti. en mi soledad e inquietudes, Yo confío en ti. por la gracia de mi bautismo, Yo confío en ti. por la fe de la Iglesia, Yo confío en ti. en todos los caminos de mi vida, Yo confío en ti. por la espera presente en nuestras vidas, Yo confío en ti. por las cualidades y dones que cada uno nos has dado. Yo confío en ti. Corazón atento de Jesús, Yo confío en ti. corazón paciente de Jesús, Yo confío en ti. corazón dulce de Jesús, Yo confío en ti. corazón de Jesús escondido en la hostia santa, Yo confío en ti. corazón entregado de Jesús, Yo confío en ti. corazón amante de Jesús, Yo confío en ti. corazón ardiente de Jesús, Yo confío en ti. corazón de Jesús siempre abierto. Yo confío en ti. A la hora de mi muerte, Yo confío en ti. con María nuestra Madre, Yo confío en ti. en cada instante de mi vida. Yo confío en ti. Oración de ofrenda de Santa Margarita María Alacoque. Yo confío al Sagrado Corazón de Jesús, mi persona, mi vida, mi corazón, mi inteligencia, mi memoria, mi voluntad, mis alegrías y mis penas, a fin de que todo lo haga o sufra, sea por amor y la gloria de Dios. Señor Jesús, elijo tu Sagrado Corazón por mi morada, a fin que sea el protector de mi vida, mi fuerza en la lucha, mi sostén en la debilidad, mi luz y mi guía en las horas de tiniebla, el reparador de todas mis faltas, el remedio de mi fragilidad e inconstancia, y mi seguro asilo en la hora de mi muerte. Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad, consume
en mí todo lo que te desagrade y te resista. Concédeme la gracia de no olvidarte jamás ni separarme de ti, y que permanezca siempre en tu amistad, pues mi dicha está en vivir y morir como siervo tuyo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.